El lenguaje, a saber de Cassirer, junto con el mito y la religión, junto con el arte, junto con la historia, junto con la ciencia, forman lo que el ser humano es. Es decir, lo que el ser humano es como cultura. Culturalmente hablando, el ser humano son esos 5 elementos: mito y religión, lenguaje, arte, ciencia e historia. Si juntamos esos 5 elementos, dice Ernest Cassirer, tenemos lo que es el ser humano. Y esos 5 elementos unidos forman lo que es la cultura. El lenguaje, que es lo que nos interesa para esta semana, no es otra cosa más que el vehículo del pensamiento. Es a través del lenguaje como nosotros, como seres humanos, nos comunicamos. ¿Con quién? Con otros seres humanos o con quien sea, no importa. El lenguaje no es exclusivo de un idioma. Ojo con esto. El lenguaje no es un idioma. El lenguaje es una forma de comunicarnos. El lenguaje es una forma de llevar nuestros pensamientos más allá. El lenguaje es una forma de que lo que tenemos aquí adentro, los conceptos, teorías, ideas, ánimos, lo que sea, llevarlo hacia afuera. Ese proceso de llevarlo hacia afuera es aquel que permite que nosotros podamos tener un elemento de comunicación. Y eso lo permite el lenguaje. Llámese en el idioma que sea. Llámese español, llámese griego, llámese latín, llámese inglés, francés, italiano, alemán, no importa. Al final de cuentas sigue siendo lenguaje. Y el lenguaje es un proceso simbólico. ¿Por qué? Porque como comentábamos en semanas anteriores, lo simbólico no es otra cosa más que aquello que heredamos de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Eso es lo simbólico, lo que permite que nosotros podamos entender cosas que vayan más allá de un simple entendimiento sencillo. Eso es lo simbólico. Ahora, un lenguaje simbólico, ¿qué es lo que va a permitir? Pues un lenguaje simbólico va a permitir que yo pueda expresar, comunicar, llevar un mensaje del punto A al punto B de una manera concreta y precisa. ¿Por qué? Porque yo voy a poder colocar en unos símbolos, en unos signos, en una serie de elementos pequeños pero concretos, discretos pero completamente funcionales, que permitan que otra persona lo entienda. Ese lenguaje simbólico es aquel que me va a permitir a mí utilizar expresiones sencillas, utilizar expresiones mínimas, pero cargadas de información, cargadas de un montón de elementos, y que esos elementos al final de cuentas va a ser entendible por todos, porque al final de cuentas, insisto, son elementos culturales. Y son elementos que todos sabemos. Y son elementos que vamos a entender. ¿Por qué? Porque yo soy ellos. Y cuando yo genero elementos, cuando yo digo algo, cuando yo hago algo, esos elementos son entendibles por la comunidad a quien se las estoy diciendo. Cuando nosotros, por ejemplo, en México decimos albures, en otros países del mundo quizá no nos entiendan. Quizás se sobreentienda, quizá haya un elemento por ahí que puedan decir, ah, ok, quiere decir esto, pero no lo entienden de la forma en la cual el mexicano entiende el albur. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está hecho por una cultura mexicana y es entendible por mexicanos, solamente por mexicanos y para mexicanos. Esa es la diferencia. Entonces, el lenguaje simbólico no solamente es un lenguaje para comunicar y ya, es un lenguaje que va mucho más allá del proceso de comunicación. Es un lenguaje que permite que en pequeños espacios, en pequeños lugares, bajo pequeñas cosas, con pequeños elementos, poder incrustar en ellos símbolos, símbolos culturales, símbolos sociales, y que eso permita que lo que yo haga pueda ser entendible por más personas. Obviamente, a las personas a las cuales quiero decirles algo y quiero llevarles un mensaje, si no, no tiene chiste. Es por ello que el lenguaje permite una territorialización, desterritorialización y reterritorialización. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje no es único, no es unívoco. El lenguaje está cambiando. Y este proceso de cambio tiene que ver con el hecho de que ahorita el lenguaje significa una cosa, ahorita un signo significa una cosa, en este momento determinado signo significa algo.
ese signo puede cambiar. Y ese signo hacemos que cambie. Y una vez que cambia, lo solidificamos y lo volvemos a hacer que signifique algo en específico. Eso es un constante cambio. Y cada vez que nosotros hacemos eso, estamos creando realmente, creando conceptos, creando signos, creando símbolos, pero sobre todo creando significados. Un lenguaje simbólico es lo que hace, crea significados. Y el ser humano es aquel, vamos a llamarle ser vivo, que crea significados. Que crea significados culturales, que crea significados sociales y que crea significados para que alguien los pueda interpretar. Y esa es la gran tarea del lenguaje simbólico, permitir esa creación de significados y que esos significados puedan ser entendidos por más personas y que estas personas los tomen, los apropien y generen muchas más cosas. De eso se trata todo esto.